En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico sobre un paciente con un posible código ictus que nos activaron en un centro sanitario de aquí de la zona. Hola técnicos y técnicas de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Pues bueno, este caso clínico consiste en un aviso a una población cercana de aquí de nuestra base que nos activan del centro de salud por un paciente que ha tenido una pérdida de conciencia, está con la mirada perdida y no puede mover el lado izquierdo del cuerpo. Cuando vamos hacia el lugar nos llama coordinación de enfermería y nos comenta que puede ser un código ictus, que cuando lleguemos hagamos la evaluación inicial a ver si cumple criterios o no del código ictus y le llamemos para activar el código. Cuando llegamos nos recibe la doctora de primaria y nos comenta que el paciente ha tenido un síncope y cuando se ha recuperado estaba con la mirada perdida hacia el lado derecho, no podía mover el lado izquierdo y estaba con afasia, no podía hablar, solo emitía sonidos. Nos comenta que el paciente es diabético tipo 2, que está en tratamiento con antidiabéticos orales e insulina, ambos tratamientos, que también tiene una cardiopatía isquémica y hipertensión arterial, que está tomando para ella nicardipino y beta bloqueantes, más concretamente atenolol, agregado con adiro. En el actual código ictus, los antiagregantes no son motivo de exclusión. Normalmente los anticoagulantes sí, pero los antiagregantes no. Igual que se quitó también el límite de edad. Pues nada, pasamos donde está el paciente, nos encontramos un varón, efectivamente, unos 80 años, tirado de la cama, rígido, con náuseas, algún vómito. Ya nos había comentado la doctora que ella había tenido algún vómito, no tiene posibilidad de hablar y iniciamos la valoración inicial dentro de nuestras competencias. Dando la escala de Cincinnati y la escala Reis. Procedemos a realizar al paciente la escala de Cincinnati, pidiéndole primero que nos haga una sonrisa, la cual no es capaz de realizar. Tiene la boca completamente desviada hacia el lado derecho, en una mueca fija. Le pedimos que levante el brazo derecho, lo levanta y lo mantiene. Le pedimos que levante el brazo izquierdo y no es capaz. Le levantamos nosotros el brazo, lo soltamos y le cae. Le damos ambas manos y le pedimos que apriete y aprieta con la derecha y con la izquierda nada. Le pedimos que alce la pierna derecha, es capaz de alzarla con normalidad y aguantarla. Le pedimos que levante la pierna izquierda y apenas es capaz de mover el pie. Ponemos la mano encima de la pierna derecha, le pedimos que levante la pierna y es capaz de levantarla, hace resistencia a nuestra mano, y con la pierna izquierda no. Por lo tanto, la escala de Cincinnati sería positiva, indicativa de un ictus. Nosotros llevamos en el móvil la aplicación de la navaja suiza del test, que hay un apartado que es para el código ictus, que te realiza la escala Reis y la escala Cincinnati, y te da el tanto por la puntuación de cada uno. Este paciente, la escala Cincinnati daba un 79% de posibilidades de estar sufriendo un ictus grave. Pedimos a valorar la escala Reis. Se le pide al paciente que enseñe los dientes y intente sonreír, igual que la escala Cincinnati. En el lado derecho la cara estaba normal y en el lado izquierdo la cara estaba completamente caída. Procedimos a valorar la paresia braquial haciéndole levantar ambos brazos. El brazo derecho podía aguantarlo en el aire más de 10 segundos. El brazo izquierdo ni siquiera era capaz de moverlo y si se lo levantabas tú automáticamente le caía, dando un resultado de paresia braquial severa, 2 puntos.
Pasamos a valorar la paresia crural, haciéndole levantar ambas piernas. La pierna derecha era capaz de aguantarla más de 10 segundos contra gravedad, la pierna izquierda apenas era capaz de mover el pie. No era capaz ni de levantar la pierna. Si levantamos nosotros la pierna, automáticamente caía igual que el brazo. Lo que da una paresia crural severa. 2 puntos. Desviación oculocefálica izquierda no había. Desviación oculocefálica derecha, positivo. No era capaz de separar la mirada del lado derecho. Cuando le hacías la prueba de pasarle el dedo por delante de la visión, sí era capaz de mover el cuello, pero no era capaz de desviar la mirada. Tenía la mirada fija a la derecha. Lo que indica que el daño está en el lado izquierdo. Hay que tener en cuenta que las conexiones cerebrales están cruzadas. Por eso la hemiplegia era del lado izquierdo. La agnosia, al no poder hablar nada, solo emitía sonidos, no se podía valorar si era capaz de reconocer o no una parte de su cuerpo. Por lo tanto, según las recomendaciones, se considera positivo. La afasia sí era capaz de abrir y cerrar los ojos, cerrar el puño. Sí obedecía órdenes con el lado derecho. Con el lado izquierdo era incapaz ni de cerrar la mano, ni de mover el pie, ni nada. Por lo tanto, nos daba una puntuación de 5, alta probabilidad de obstrucción de gran vaso. De hecho, en muchas ocasiones, cuando hay desviación oculocefálica hacia uno de los lados, suele ser un ACV hemorrágico, aunque no sea algo determinante esa situación para que sea hemorrágico, la mayoría de veces sí lo es, como curiosidad. Ahora, también puede tener esta condición y ser solo isquémico. El paciente también mostraba muchas náuseas con vómitos. En nuestra presencia vomitó 2 o 3 veces. Pedimos a la doctora si le podían administrar algo para los vómitos y le administraron ondansetron. El paciente también tenía un poquito de fiebre, por lo que ya le habían pasado un paracetamol endovenoso, que no realizó ningún cambio en los síntomas. Las constantes vitales eran una tensión de 180/100, una frecuencia cardíaca de 130, una glucemia de 200 y una saturación de oxígeno de 93-94%. Por lo cual ya llevaba puestas unas gafitas de oxígeno. Hay que recordar que si el paciente no tiene una saturación de oxígeno inferior al 95%, no hay que administrar oxígeno, porque es vasoconstrictor, y si es un ACV isquémico puedes agravar los síntomas. Tras la toma de constantes, procedí llamé a enfermería para informar de los resultados y de las constantes vitales, y me dijo que cumplía criterios de código ictus, por lo que iba a llamar a neurología para ver si aceptaban al paciente y que ya nos dirían a qué hospital teníamos que trasladar. Mientras que esperábamos a que nos llamase enfermería, nos llamó el médico coordinador para recoger más datos, que le pasé a su compañera médico para que le informase, por si era conveniente un recurso superior. Y se decidió que no, que nos íbamos a hacer cargo del soporte vital básico. Mientras tanto, procedimos a preparar al paciente para el traslado, pasándole a la camilla con el cabecero
a unos 45 grados para prevenir el aumento de la presión intracraneal y además no aumentar, si es hemorrágico, la hemorragia, y si es isquémico, no mover mucho la cabeza y favorecer la respiración del paciente. Cuando ya teníamos al paciente preparado para subirlo a la ambulancia, me llamó coordinación de enfermería para informarme que íbamos a trasladar al hospital comarcal. Pues nada, subí el paciente a la ambulancia, conecté el oxígeno, puse anti-Trendelenburg, Trendelenburg pies para arriba, anti-tren pies para abajo, para prevenir el aumento de la tensión arterial y de la presión intracraneal. Seguí administrando oxígeno a 2 litros, le coloqué el pulse y el manguito de la tensión arterial. Saturaba a 95 y tenía una frecuencia cardíaca de 120. Iniciamos el traslado a baja velocidad para evitar cambios en el estado hemodinámico del paciente, que ya era bastante delicado, por lo que parecía que podía ser un ictus hemorrágico, que luego en el hospital, cuando le realizaron el TAC, se afirmó que realmente era un ictus hemorrágico. Y despacito y a buena marcha por la autovía, el camino más estable, cara al hospital. Tardamos unos 20-25 minutos en llegar al hospital. Por el camino estuve controlándole cada 5 minutos las constantes vitales, controlando frecuencia respiratoria, que estaba entre 16 y 20, frecuencia cardíaca, que estaba entre 120 y 130, tensión arterial, que ya había bajado un poquito, estaba a 170-90, la saturación de oxígeno, el relleno capilar era normal. Y nada, llegamos al hospital, avisamos a triaje y pasamos directamente el paciente a reanimación para que fuese valorado por el personal facultativo. Les comenté lo que había pasado, lo que se había hecho, lo que habíamos realizado nosotros, que habíamos puesto oxígeno, etcétera, etcétera, cómo estaba el paciente de constantes vitales, el tiempo que llevaba en esa situación, que era aproximadamente 1 hora, y el médico procedió a llamar a la UCI para su ingreso. Y ahí ya pasamos al paciente a su cama y nosotros nos retiramos. Espero que el vídeo os haya gustado, que sea de vuestro agrado. Como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas.